Bueno, pues vamos a comenzar una serie que será Consagrados. Estamos recién comenzando el año, ¿verdad? Estamos a día 18 de diciembre, recién comenzando el año. Pero es importante comenzar un año bien plantado, ¿verdad? ¿Qué palabra es con la que empezó el pastor hablándonos para este año? Expansión. Estamos en un año de expansión. Estamos como iglesia sumergidos en un tiempo de búsqueda del Señor, en un tiempo de ayuno, ¿verdad? Congregacional. Como ya Saray os ha enseñado, no sé si cada uno de ustedes tiene este folleto, este papelito donde vamos a ir escribiendo nuestros sueños, nuestra meta, nuestra visión. Es importante que usted lo tenga para el día 1 de febrero todos juntos poder orar. No sé si lo has visto, pero detrás de este papelito hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucho tiempo. Entonces queremos bendeciros con él, pero que entendáis que es importante que lo guardéis y que paséis tiempo y que lo rellenéis. También estamos en un tiempo donde como personalmente, ¿no? Como que al comenzar el año queremos poner cosas en orden, ¿no? Pues a empezar el año pues voy a hacer deporte, al empezar el año voy a perder unos kilos, al comenzar el año quiero empezar a estudiar, no sé, nos ponemos metas y objetivos, pero necesitamos centrarnos para que este año no sea solamente metas y objetivos que nos plantamos en enero y que nos olvidamos en marzo. Porque no tendría sentido, sino tenemos que plantarnos y decir, necesito un enfoque en mi vida. No puedo vivir por emociones y por sentimientos, o cómo me siento hoy o cómo me siento mañana. Y vivir el día a día depende de cómo el viento me dirija. Y me levanto y digo, bueno, ¿para dónde me dirige hoy el viento? ¿Para la derecha? Para la derecha. Y mañana me levanto, ¿para dónde me dirige? Para la izquierda, para la izquierda. Y así nos quedamos todo el tiempo moviéndonos, pero en un mismo círculo, sin al final avanzar en nuestra vida. Y pasa el año y decimos, ¿pero qué pasó si estoy en el mismo lugar que como terminé el año anterior? No es posible. Entonces necesitamos tener una visión en todo esto y decir, Señor, este es el año. Este es el año de expansión, este es el año donde tú quieres que yo ensanche, este es el año donde tú quieres que yo remonte, este es el año. Entonces, para comenzar un buen año, yo tengo que tener primero un enfoque. Esto nos va a ayudar a enfocarnos, a orar día a día direccionados sobre una meta y un propósito. Y decir, no, yo voy hacia allí. Y me da igual que me levante un día bien emocionalmente o mal emocionalmente, pero yo sé dónde voy. Y no voy dirigiendo por mis emociones, sino por donde yo he decidido con Cristo y he pactado de dónde voy a ir, ¿verdad? Entonces es importante esto. Y es importante que entendamos de que tenemos que vivir una vida consagrada. Si queremos que todo vaya bien en este 2026, tengo que consagrarme a Cristo. Pero para consagrarnos, bueno, primero te voy a decir lo que significa la palabra consagrado, ¿vale? Para que podamos entender qué es consagrarme, porque a lo mejor tú me estás diciendo, bueno, Miriam, me estás hablando de consagrado. ¿Qué significa esa palabra? Consagrado es vivir una vida dedicada a Dios, buscando la santidad, respondiendo al llamado de Dios, sirviendo con un corazón que no se divide entre el mundo y Dios, sino que tiene un objetivo y una meta. Y de esa manera nosotros vamos a poder ser instrumentos para el reino de Dios. ¿A cuánto le gustaría que Dios usara su vida y tú dijeras, wow, el Señor me está usando como canal de bendición? Pues para ello yo tengo que vivir consagrado primero. Pero para poder vivir consagrado hay una base muy importante y la principal, por la que todo se va a filtrar. Y es que tengo que vivir plantado. Para vivir consagrado tengo que vivir plantado. Y si me puedes acompañar a Salmo 1:3. En Salmo 1:3 dice, es como árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, ¿qué dice? Prospera. Entonces yo tengo que vivir plantado. ¿Plantado dónde, Miriam? Plantado en la casa de Dios. Bebiendo del río de Dios. ¿Sabe? Y hay una cosa muy importante porque el árbol cuando es plantado, él se va cambiando de río conforme va pasando el día. Hoy me apetece estar en el río este.
y mañana estoy en el río este, ¿a que no? Se planta en el río y bebe de ese río y dice que prospera. Entonces necesitamos decir, Señor, yo estoy plantado en tu casa. Yo voy a beber del río que tú has depositado en tu casa, de la dirección, de la visión que tú has depositado en tu casa. Y gracias a eso, tú vas a poder ser nutrido y vas a poder prosperar. Y todo lo que hagas vas a prosperar, porque tú has decidido vivir plantado. ¿Sí? Entonces, para vivir consagrado, lo primero que tengo que hacer es vivir plantado. Este es el primer paso. Y quiero compartir contigo varios puntos con el deseo de que nos pueda ayudar a direccionarnos en este comienzo de año de una manera correcta, a poder ayudarte a enfocarte y a cuando tú vayas a plantar, a plasmar tu visión y tu sueño, te puede ayudar estos tips para tú poder anotar las cosas y decir, Señor, yo me voy a comprometer contigo a orar y a vivir direccionado hacia la meta que tanto tú con el Señor has plasmado, ¿sí? Y el primer punto de este mensaje que le he puesto es clama. ¿Sabes? Y muchas veces nos olvidamos del poder que tiene el clamor y la oración. Porque si fuéramos conscientes del poder que tiene el clamor y la oración, muchos de nosotros no vendríamos ante la presencia del Señor y nos mantendríamos indiferentes como muchas veces lo hacemos. Mira, yo sé que cada uno llegamos aquí con problemas, con circunstancias, yo lo sé, yo también. Pero desde aquí arriba es más palpable que desde allá abajo y yo desde aquí arriba puedo ver, ¿no? Y hay muchas veces que es triste ver cómo muchas veces venimos a la casa del Señor y nos mantenemos como si fuéramos gatos de escayola. ¿Usted ha visto alguna vez un gato de escayola que se queda así y no se mueve? Hombre, si se moviera saldríamos corriendo, también lo digo, ¿no? Pero muchas veces nosotros somos un poco gatos de escayola. Y venimos delante de la presencia del Señor, pero no hay un clamor, no hay una expresión. Al Señor le gusta que seamos expresivos, que haya un clamor. Antiguamente veíamos a la gente venir delante de la presencia del Señor y se arrodillaban y lloraban y clamaban y era algo habitual. Hoy en día parece que si alguien lo hace es como que, uy, qué mal ha venido esta persona hoy, seguro que le ha pasado algo en casa. Y no tiene por qué, simplemente ha entendido el poder que tiene el clamor al Señor. ¿Sí? Entonces es importante que volvamos a ese principio y entendamos el poder que tiene el clamor. Y quiero que me acompañes a Génesis 21. Ahí no voy a leer la historia entera, así te la voy a explicar, pero del 8 al 21 cuenta la historia de Agar y su hijo Ismael. No sé si la conocéis, pero para ponerte en contexto, Ismael es hijo de Abraham, el hijo que había tenido con su sirvienta Agar por la desesperación de Sara de no quedar embarazada. Después de esto, Sara se queda embarazada y nace ¿quién? Nace Isaac. Vale. Pero Sara ve que Ismael se burla de Isaac. Y entonces dice, no puede ser. No puede ser. Habla con Abraham y le dice, tienes que decirle a la mamá y a Ismael que tienen que salir. No puede ser. No pueden estar viviendo con nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, quizás te suena un poco chiste, pero es así. La palabra de Dios dice de que Dios le dice a Abraham que haga lo que su mujer le está diciendo. En esta ocasión, no digo que tenga que ser siempre, ¿vale? A los hombres, pero en esta ocasión Dios le dice a Abraham que haga lo que su mujer le está diciendo que él va a cuidar. Entonces dice que Abraham muy de mañana despide al niño y despide a la madre, le da un poco de pan, agua y ellos se dirigen, ¿verdad?, por el desierto. Pero ocurre algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se acaba el agua. Y qué importante es el agua, ¿verdad? Porque podemos vivir sin muchas cosas, pero sin agua no podemos vivir. Entonces a este chico y a esta mamá se le termina el agua. Y esa mujer entra en pánico, entra en desesperación porque están en medio del desierto. No hay recursos, humanamente no hay nada donde poder sacar agua.
Y ahora sí quiero que me acompañes a Génesis 21 del 15 al 21, que es el trozo que sí vamos a leer. Y dice así. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? Tengo miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces, atento aquí, dice, entonces, ¿qué dice después? Dios abrió los ojos de Agar y ella vio, ¿qué vio? Un pozo, una fuente llena de agua. ¡Wow! Dios abrió los ojos de Agar y ella pudo ver una fuente, un pozo de agua, lleno de agua. Inmediatamente ella va, saca agua y le da de beber al muchacho. Dios oye el clamor de esa mamá y ese niño en desesperación. Y ahí dice, Dios abre los ojos de Agar para que pueda ver lo que antes era imposible. Pero no solamente eso, Dios le da momentáneamente lo que ellos necesitaban. Pero no solamente eso, sino le entrega una promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo haré de él una gran nación. Entonces no solamente le está dando una salida momentánea, le está dando una promesa a la que se pueda aferrar. Porque ese niño es un niño. Durante el tiempo puede ser que enferme, puede ser que se caiga, puede ser que le pasen cosas, pero era una palabra a la que ella se podía aferrar y decir, no, el Señor lo va a guardar porque Él me ha prometido que hará de él una gran nación. Lo que hace un clamor delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? Dios a veces permite en nosotros pruebas para poder elevarnos a otro nivel, para que podamos descubrir las promesas y podamos ver cosas que para nuestros ojos no son posibles, pero Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento en un tiempo de prueba, de dificultad, que nosotros vamos delante de la presencia con clamor y decimos, Señor, no puedo, Señor, no hay salida, no la veo, no está, pero el Señor en ese momento de desesperación abre tus ojos y comienzas a ver el camino que antes no podías ver. Y no solamente eso, sino te entrega una promesa a la que te puedas aferrar y poder declarar día tras día cuando vengan tiempos de miedo, tiempos de angustia, tiempos de que a lo mejor dude de tu fe. No, Dios me lo prometió y yo lo creo y yo confío y en esta palabra yo me mantengo firme. Amén. La pregunta sería, ¿qué haces tú en tu momento de desesperación? ¿Decides clamar a Dios o simplemente te pierdes en la desesperación? Solo podremos ver lo sobrenatural de Dios obrar en nuestra vida cuando vivimos una vida de entrega y de dedicación. Cuando vivimos una vida de consagración. Ahí es cuando en los momentos de prueba yo sé qué paso es el que tengo que dar. Si no, mi corazón me va a jugar malas pasadas. Mis sentimientos y mis emociones me van a jugar malas pasadas y me van a hacer que me desvíe de la verdad, la promesa del que Dios ya nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ten fe y permanece. Sería el siguiente punto. ¿Sabe? Y la fe genuina lo cambia todo. La fe lo cambia todo. La fe es algo que debe ser ejercida, porque la palabra de Dios dice que la fe sin obra está muerta, ¿verdad? La fe necesita una acción de parte de cada uno de nosotros.
Muchos confunden la fe con emociones y sentimientos, y eso no es fe. Porque la fe no se basa en lo que yo siento. Si yo me estoy basando en mi fe, en que hoy tengo un gran día, wow, gracias Señor, y mi fe está arriba, pero en los momentos de prueba y dificultad se me ha ido la fe, entonces no era fe, era emoción del momento. ¿Por qué? Porque mi fe es probada en los tiempos de dificultad, en los tiempos de prueba, en los tiempos de tormenta. Ahí es donde verdaderamente cada uno de nosotros podemos descubrir qué nivel de fe es el que nosotros tenemos en medio de la prueba. Entonces podríamos pensar y hacernos una pregunta. ¿Cómo es mi fe en medio de prueba? ¿Cómo es mi fe en tiempos de dificultad? Porque sabemos que en los tiempos buenos la fe todo el mundo funciona. Esa fe todo el mundo funciona, ¿verdad? Todo el mundo camina en los tiempos buenos, todo el mundo camina en fuego. La cosa es en los tiempos de prueba, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es mi confianza en Dios? ¿Cómo deposito yo mi confianza en su presencia? Dios desea una fe en cada uno de nosotros que aunque no veamos ni entendamos el momento, decidamos vivir aferrados a Él. Decidamos seguir caminando. Señor, yo no veo salida. Señor, yo no entiendo el por qué me toca pasar por esto a mí, pero yo sigo confiando en ti. Sigo confiando, sigo caminando hacia el propósito, hacia la dirección, aunque ahora mismo no esté viendo. Sabiendo algo claro, que Dios nunca te va a pedir que tú hagas lo imposible. Él te va a pedir que tú hagas lo posible, que lo pongas en acción, y Él hará lo imposible por ti. Y tengo varios ejemplos que podemos ver sobre esto que te estoy comentando. Por ejemplo, Moisés, cuando tiene que abrir el mar para que el pueblo de Dios cruce. ¿Qué le pide Dios a Moisés? ¿Qué le pide? La vara, que era lo que él llevaba cotidianamente, lo llevaba con él, o sea, no le estaba pidiendo ve y busca en medio del campo, no, lo que él tenía en sus manos, la vara. Coge tu vara y ponla en el mar. ¿Y qué ocurrió? Se abrió y el pueblo cruzó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Lo posible. Ahora, si Moisés no hubiera tenido la suficiente fe para poner la vara en el mar, ¿qué hubiese pasado quizá? Porque no es que Dios no tenga poder para poder hacerlo. Él lo puede hacer contigo, sin ti, conmigo y sin mí. Dios lo puede hacer. Simplemente Él actúa por medio de la fe de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción, Él actúa. Porque Él ha decidido hacerlo así. Entonces, Él esperó que Moisés tuviera la suficiente fe para poner la vara, el mar se abriera y el pueblo cruzara. ¿Qué pasó con David y Goliat? David era muy pequeñito, Goliat era muy grande. Humanamente era imposible, ¿verdad? Que pudiera matarlo, pero él fue en fe, sabiendo de que Dios iba con él. Y él usó lo cotidiano, lo que usaba día a día, ¿verdad? En el campo, ¿qué era? La honda y la piedra. ¿Y qué hizo Dios? Lo imposible. Él hizo lo posible, Dios hizo lo imposible. Josué y el pueblo de Israel, cuando fueron a entrar en Jericó, ¿qué fue lo que Dios le pidió? Que dieran vuelta las murallas, ¿verdad? Eso era lo posible. ¿Qué hizo Dios? Lo imposible. Derribó, ¿verdad? Las murallas de Jericó. Pero requería fe, porque ellos tenían que dar vuelta alrededor de la muralla, y los soldados por dentro de la muralla seguramente estaban diciendo: ustedes estáis locos, ¿creéis que nos vaya a derribar a nosotros dando vueltas y de vez en cuando tocando la trompeta? ¿No? Pero ellos tuvieron fe y confiaron en lo que Dios les había dicho, y al final, ¿qué vieron? El milagro de Dios obrar. Un último ejemplo, Naamán.
Es un importante guerrero del ejército sirio. ¿Y qué le pasó? Que tenía lepra. El profeta Eliseo le dio las instrucciones de que fuera al río Jordán y se tenía que sumergir. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Sabe? Él incluso se enfadó porque era un soldado valiente y creía que le iba a pedir algo más duro, ¿no? Me está pidiendo que me meta en el agua y que me sumerja, se está quedando conmigo, incluso que creería. Y su sirviente le dijo, bueno, pero ¿qué más te da si no tienes que hacer nada, solamente sumergirte? Y entonces él recapacitó y dijo, bueno, pues es verdad, lo voy a intentar, ¿no? Pero al principio se mosqueó porque le parecía algo tan sencillo lo que le había pedido. A lo mejor se creía que le iba a pedir dinero o que le iba a pedir algún esfuerzo, pero lo que le pidió. ¿Y qué pasó? Dios hizo lo imposible. Él tuvo fe, lo hizo y Dios lo sanó. Igual ocurre con cada uno de nosotros. Solo necesitamos fe para poder ver lo sobrenatural de Dios obrar. Pero nuestra fe en acción, no nuestra fe en la quietud, sino nuestra fe en acción. Pero para poder tener la suficiente fe que necesitamos vivir consagrados. En Mateo 17:20, si me puedes acompañar, dice: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fueran tan pequeña como ¿qué? Como un grano de mostaza, podrían decir a esta montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. El grano de mostaza es súper pequeñito, no sé si alguna vez has visto alguno, pero es súper pequeñito y dice que si solamente tuviéramos la fe como un grano de mostaza, cosas sobrenaturales pasarían. Entonces podríamos pensar, bueno, Señor, y si yo no estoy viendo lo sobrenatural de ti, quizás es porque ni siquiera tengo esa poca fe genuina. Porque hemos dicho que fe no son emociones, recuerda, sino es fe. Fe de verdad. Necesitamos vivir una vida de intimidad y de consagración para poder ver el poder de Dios obrar en nosotros. Porque como hemos dicho antes, si no estoy viendo Dios obrar en mí o por mí, quizás es porque necesito consagrarme más para que mi fe siga aumentando y poder seguir viendo a Dios obrar. Porque nuestra fe muchas veces no está basada en lo que yo en este momento, yo oro, por ejemplo, y digo, no sé qué ejemplo te puedo poner. Señor, yo declaro que mi hijo va a ser sano, ¿vale? Yo tengo fe en que tú vas a sanar a mi hijo. Y eso hago una oración ahora. Y bien, en este momento estoy teniendo fe. Pero luego durante todo el día, lo que yo pienso y digo va en contra a lo que yo he orado. Entonces no es fe. Porque nuestra fe se basa más en lo que yo hablo, declaro y acciono que en lo que yo puedo pensar o sentir. Entonces necesito que esa fe se activa 24/7 para que cosas poderosas comiencen a ocurrir. Necesitamos vivir una vida de consagración para que la fe se active en cada uno de nosotros. ¿Bien? Tercer punto, experimenta libertad. ¿Cuántos desean ser libres de la opresión del enemigo? A ver, ¿cuántos pueden levantar sus manos? Muy bien. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Vale. Lo más importante para poder vivir una vida de libertad, evidentemente, es vivir una vida de consagración. Contra más aferrados al Señor tú estés, más el enemigo se aleja de ti, porque el enemigo no soporta, no puede aguantar la presencia de Dios. Entonces, contra más tú tengas presencia de Dios, más el enemigo se va a alejar. Este es un primer punto básico. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cambiar hábitos, forma de hablar, conducta. ¿Para qué? Para que yo cada vez pueda vivir más consagrado. Si estoy practicando algún pecado, tengo que dejar de practicarlo.
Si hablo de manera que no es correcta, tengo que cambiar ese vocabulario. ¿Por qué? Porque yo necesito consagrarme más. Contra más unción haya en mí, más alejado estará el enemigo. La unción rompe el yugo. En Isaías 10:27 me puedes acompañar. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servir. Y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. ¿Qué significa yugo? El yugo representa una atadura, una fuerza de opresión o de esclavitud o de control y pidiendo vivir una vida de libertad. ¿Y qué significa la unción? Es la presencia del Espíritu Santo sobre ti, es el poder de Dios que te consagra y trae libertad a tu vida. Entonces, contra más unción, menos yugo. Si queremos que el yugo se vaya, necesito más unción. Si todavía no estoy experimentando libertad, necesito más unción, necesito más unción, necesito más unción. Solo cuando el creyente abraza la unción y camina en consagración, obtiene autoridad, la autoridad suficiente que Dios le da. ¿Para qué? Para que los demonios y la opresión huyan. Esta es una realidad. Y esto no es nuevo. Esto ya lo sabemos la mayoría de nosotros. Pero necesitamos refrescarlo en nuestra mente y necesito decir, ya, basta, ya. Ya, si tengo la salida, si tengo la solución, si Cristo ya me lo ha entregado, ¿por qué sigo viviendo encadenado? ¿Por qué sigo viviendo en opresión si yo sé cuál es la solución? Y es que necesito más unción. Necesito más consagración. Necesito estar más cerca de Dios. Y aquí hay algo importante. Dice que cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestros actos de obediencia, sin nosotros hablar, le está diciendo a Dios, Señor, tú eres el que reina en mí. Señor, mi vida está rendida a ti. Señor, te doy autoridad para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Señor, tú eres lo primero y lo demás va después. Cuando vivimos en obediencia, eso es lo que yo estoy diciendo en el ámbito espiritual. Pero ahora, ojo, porque cuando yo vivo en desobediencia, ¿sabe a quién usted le está dando la autoridad? Al enemigo. Y le estás abriendo las puertas para desear conmigo lo que tú quieras. Y esta es una realidad. Por eso el vivir en obediencia, la primera persona que te conviene es a ti y a mí. Porque el vivir en obediencia nos hace libres. El vivir en desobediencia le abre la puerta al enemigo para que juegue con nosotros como si fuéramos un trapo viejo. Necesitamos vivir en obediencia para no darle el gobierno a Satanás sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestra casa. Basta ya. Abramos nuestros ojos, que Dios abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver aquello que ahora no estamos viendo, que el Espíritu Santo desentapone nuestros oídos, que no nos está dejando entender la realidad del día a día, que el mundo espiritual es mucho más amplio de lo que cada uno de nosotros creemos, porque muchas veces como no lo vemos creemos que no está, pero está. Y hay una realidad clara: o usted vive con Cristo o vive con Satanás, no hay un camino intermedio. Ya. Hay dos formas de vivir, o con Cristo o con Satanás. No hay más. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabe? La puerta estrecha no es solamente donde usted encuentra la salvación, sino también es donde encuentras la unción, la sanidad y la liberación.
Es la puerta estrecha, por donde usted encuentra la libertad, por donde usted encuentra la sanidad, donde usted encuentra la vida abundante. En Romanos 8 del 16 al 17 dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y ahora dice el 17: así que, como somos sus hijos, ¿qué dice después? También somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿qué es lo que dice? También hemos de participar de su sufrimiento. Y Pablo entendió en esto muy bien cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él decidió: yo muero a la carne, yo muero a mi deseo de pecaminoso, yo cambio mi vida de un giro de 180 grados, porque ya no soy yo, sino ahora es Cristo en mí. Él lo tuvo claro y desde primera hora él decidió morir a su carne para poder vivir consagrado y así experimentar la libertad. ¿Sabéis? Los que decidimos vivir en consagración, evidentemente, conlleva un costo. Tienes que vivir en contracorriente del mundo. Antes caminaba para acá, donde todo el mundo iba, y ahora decides darte el giro y comenzás a vivir contracorriente. Y eso es costoso muchas veces, ¿verdad? No es fácil. Pero también te voy a decir una cosa: yo no cambio esa manera de vivir contracorriente por nada del mundo. No la cambio. Es donde he experimentado la gracia, he experimentado el amor, he experimentado el perdón, he experimentado lo sobrenatural, he experimentado la libertad, y eso no hay dinero en el mundo que te lo pueda ofrecer. Solamente es caminando contracorriente, dirección a Cristo. Dice que la herencia que ha recibido, cada uno de nosotros hemos recibido la herencia. Y la herencia que hemos recibido también incluye sanidad, libertad, paz, provisión y protección. Esa es la herencia que cada uno de nosotros tenemos. El camino hacia la libertad, la sanidad y la vida abundante se encuentran en vivir una vida consagrada a Dios, donde el Espíritu Santo crece en nosotros para que nosotros menguemos. Una vida de humildad, de obediencia, para que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Sabes? Y con la unción no podemos jugar. Esto es importante que lo entendamos. Con la unción no se juega. Yo no puedo jugar a hoy sí y mañana no. A hoy Cristo es mi todo y mañana me voy al mundo y hago una vida de pecado. Yo tengo que tener claras mis prioridades y yo tengo que centrarme este año y decir: no, Señor, yo no puedo estar jugando hoy sí y mañana no. Yo tengo que tener las cosas claras, las ideas claras. Tengo que vivir por convicción, no por emoción. Yo tengo que seguir caminando firme. Yo no puedo estar como un barco a la deriva, que ahora para acá, que ahora para allá, que ahora sube, que ahora baja, que ahora me muevo, sino tengo que estar constante en un caminar diario, subiendo poquito a poco, de escalón en escalón. Mira, yo veo a veces personas que hoy están aquí y lo quieren dar todo, y mañana están aquí y ya no aparecen, y yo digo: madre mía, porque eso derrumba y destruye nuestra vida. Hace que el enemigo juegue con nosotros cuando estamos aquí y después aquí y después aquí y después aquí. No, por favor, vivan una vida estable en el Señor y vayan subiendo escalón poquito a poco sin demostrar. Nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Nosotros nuestra vida con Dios, poquito a poco, un escaloncito, otro escaloncito. Da igual el de la derecha, el de la izquierda. Yo con Dios, fijando mi mirada en Dios y creciendo en el Espíritu. Y otros verán esa esencia sin necesidad de que tú hables. Otros lo verán porque se parpa en el ambiente. Porque a tu alrededor se parpa que el Espíritu Santo está haciendo algo en ti.
sin necesidad que tú hables. Porque tu cara brilla diferente cuando verdaderamente hay una relación con Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. He visto a tantas personas que han pedido al Señor, Señor, necesito un trabajo. Señor, tú sabes que yo lo necesito. Hemos orado por buenos trabajos. Hemos orado por buenos horarios para que puedan servir al Señor. Hemos orado para que los fines de semana los tengan libres, para que puedan seguir congregándose y puedan seguir creciendo en su fe. Y ¿sabe qué? Muchos de ellos, tristemente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han conseguido una estabilidad económica y se han olvidado de la fuente de bendición. Con la unción no se juega. Tengan claro siempre, tanto en los días malos, aférrate a Dios, pero en lo bueno, aférrate a Dios, agradece las bendiciones que Dios te está dando. No te olvides de sus bendiciones. No te olvides que es Cristo el que te da todo lo que tienes. Es Cristo el que te bendice y multiplica todo lo que tú tienes, tus recursos. Es Cristo por el que tenemos que seguir plantándonos y seguir invirtiendo en Él. Hay un versículo y quiero que antes de leer este versículo te diga, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, yo quiero entenderlo. Porque es sumamente importante. Si usted entiende este versículo, va a entender muchas cosas en este año. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 12 del 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué es lo que dice? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo la halla? La halla desocupada, barrida y adornada. Dice, entonces va y toma consigo, ¿qué toma? Otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero explicarte este versículo. Dios muchas veces nos libera de vicios, de ataduras y de opresión. Cuando Dios nos libra, como que bajamos nuestros brazos. Ya no tengo esa opresión, ya no tengo ese vicio, ya no tengo esa atadura y entonces como que me relajo. El sitio que no está ocupando el Espíritu Santo se queda vacío. Tu vida ya ha sido limpia, adornada, barrida, pero si tú día a día no la llenas con el Espíritu Santo, eso queda vacío. Y entonces el enemigo que ya salió, porque tú te consagraste a Dios y el Espíritu Santo no lo puede aguantar y sale. Si tú no mantienes ese espacio lleno del Espíritu Santo, Él va a estar alrededor tuya. ¿Sabes por qué? Es el que tiene más paciencia del mundo. Yo siempre lo digo. Él, en el momento que tú estés fuerte en el Señor, ni siquiera va a intentar tocarte, porque sabe que no tiene nada que hacer. No se va a esforzar, pero Él va a esperar al lado. Y en el momento que te vea que te mete el matacazo, ese matacazo que no tiene ganas de ir a la iglesia, que no tiene ganas de orar, que no tiene ganas de buscar, no tiene ganas de adorar, no tiene ganas, ¿no? En ese momento que está vacío, Él dice, gatapum, aquí me cuelo yo. Pero lo peor no es que se cuele y vuelvas al estado que estabas antes, sino que dice la palabra de Dios 7 veces más. O sea, si tu opresión era una, ahora es 7 veces más opresión. Si tu vicio era uno, ahora son 7 veces más ese vicio. Si Dios te liberó del tabaco y tú juegas otra vez con el tabaco, no vas a fumar lo mismo, te vas a fumar 7 veces más de lo que fumabas. Si Dios te liberó de la droga y el alcohol, no va a volver ese vicio, va a volver 7 veces peor. Entonces tenemos que entender esta realidad. Con lo espiritual no se juega. Si Dios me liberó del vicio, me liberó del tabaco, me liberó de la opresión, me liberó de la depresión, me liberó de la ansiedad,
yo tengo que permanecer con mi vida consagrada a Dios para que eso no vuelva. ¿Entendéis esta realidad? Es que es una realidad espiritual que muchas veces no queremos verla y a lo mejor no es muy predicada. Pero yo necesito hablarle a usted, a la iglesia, para que entendamos de que tenemos que abrir nuestros ojos a una realidad espiritual. Yo vengo a la iglesia y tengo que adorar al Señor con todo. Y tengo que adorar con todo porque en medio de la adoración hay libertad, hay sanidad. Y yo tengo que entender esta realidad. La alabanza y la adoración no es un paréntesis antes de la predica. No, es un tiempo de intimidad tuya con Dios. Donde Dios está preparando, donde tú estás orando, estás clamando. Ya hemos visto el poder del clamor. Donde hay libertad sobre cada uno de nosotros y luego evidentemente reciben la palabra de Dios que es sembrada y va a dar fruto. Pero ten en cuenta que la búsqueda del Señor y lo espiritual no es un juego. Y que si no estás con el Señor, estás con Satanás. No hay intermedio. Y si no estás llenando ese vacío del Espíritu Santo, el enemigo se va a encargar de llenarlo, no te preocupes. Pero vacío no se va a quedar. Entonces tenemos que entender esta realidad. ¿Sabes? Llegará un momento que vivamos en el cielo con el Señor y ya no haya opresión. Llegará ese momento. Pero de momento la realidad es que vivimos aquí en la tierra. Y mientras vivamos aquí en la tierra tenemos que vivir consagrado al Señor. Para poder vivir poderoso. Para poder vivir en victoria. Para poder vivir en libertad. Para que ninguna opresión venga a nuestra vida y tome el control de nosotros. Así que tenemos que asegurarnos de vivir consagrado. ¿Sí? La conclusión de este mensaje, para refrescar un poco los puntos que hemos estado hablando, primero dice: clama a Dios por tu milagro y cosas sobrenaturales sucederán. El segundo es: ten fe y permanece siendo obediente a su voz. 3. Vive consagrado. Que la consagración a Dios sea un estilo de vida, no una opción. 4. Experimenta libertad a causa de la unción. Y 5. Yo no sé si estás aquí en este momento o quizás me estás escuchando en otro momento por redes sociales y quizás tú digas: pues yo no sé si verdaderamente el Espíritu Santo está en mi vida. Yo no sé si Dios ahora mismo es el que está reinando en mi vida. Pues si ese es tu caso, a mí me gustaría que pudiéramos hacer una oración para que te vayas de este lugar con la convicción de que el Señor está en tu vida y que ahora vas a tener el poder y la herencia para poder obtener libertad, sanidad, liberación y poder caminar con el Espíritu Santo. Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos ahí donde estás y con tus propias palabras poder decir: Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida, que tú limpies mi corazón, Señor. Perdóname, Señor, por mis pecados, Señor, por todo lo que he podido practicar en este tiempo que no te ha agradado. Señor, perdóname por vivir en desobediencia, pero yo quiero que tu Espíritu Santo reine en mí. Yo quiero comenzar una nueva vida contigo. Yo quiero, Señor, que tú seas, Señor, lo más importante en mí, Señor, que este año sea un año decisivo para yo decir: Señor, me dedico a ti, a que tú seas lo primero en mí. Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a crecer, Señor, ayúdame, Señor, a poder seguir viviendo consagrado a ti, Señor, y que tú seas, Señor, lo más importante en mí. Amén y amén.